La TV argentina realmente se arriesga en mostrar contenidos interesantes y modernos, mostrarnos realidades modernas, realidades actuales que se están viviendo y que muchos hacen de la vista gorda como que si no existieran, como que no les importa y por lo tanto dicen que no deben mostrarse. Porque ellos no están de acuerdo, pero creen que porque ellos no están de acuerdo, entonces eso no existe y no debe mostrarse en televisión. Acá en la Argentina la televisión le hace caso omiso a esta minoría que piensa de esta manera y nos comienza a mostrar contenidos que vale la pena y que deben ser visibilizados. En esta nueva historia de Telefe llamada Pequeña Victoria nos hablan de lo que es el vientre en alquiler, en este caso de manera clandestina, y además cómo se enfrenta una persona transexual ya en su etapa adulta, porque lo vimos en 100 días para enamorarse, pero desde la vista de un adolescente, en cómo inicia todo este despertar sexual donde se dan cuenta que el sexo que le fue otorgado al nacer no es el que le corresponde. Acá ahora lo vemos ya con una persona adulta, ya entrada en los 40 años más o menos, y la persona ya hizo toda esta transición, así que vemos otro aspecto de una persona que enfrenta este tipo de realidades. Vemos como el personaje de Emma encara la vida ya siendo una mujer adulta, ya de 40 y tantos años, cómo se enfrenta a una sociedad que por un lado se hace la inclusiva y te acepta y por otro lado te ataca y te sigue marginando porque cree que no puedes hacer tal cosa o que no tienes derecho a tales cosas simplemente porque eres diferente, porque no te sientes identificado con el sexo con el que naciste. El origen de esta historia está cuando Jazmín, Julieta Díaz, toma la decisión de subrogar un vientre para procrear. Ella no puede quedar embarazada por decisiones personales, entonces decide alquilar un vientre y decide elegir a Bárbara, un personaje interpretado por Natalie Pérez, que la vimos en Las Estrellas, que es una chica que tiene un presente muy conflictivo, está tratando de huir de un mundo donde un hombre la metió, un mundo que no es el suyo, no es el camino que eligió, pero fue obligada por un hombre, por un novio que tuvo y ahora quiere escapar de este y ve en esto de alquilar su vientre la manera de obtener una gran cantidad de dinero y poder huir de este mundo en el que fue metida casi que a la fuerza. El día del parto nos encontramos con Selva, una mujer que es taxista de Uber. Acá vemos cómo le hacen un montón de publicidad a Uber, que ella encuentra a Bárbara en la calle esperando, la llamó por Uber y está a punto de dar a luz, pero no está con nadie. Julieta Díaz, el personaje Jazmín, no la atiende, así que llama a un Uber y esta Selva la toma y la lleva a la clínica. Allí ve que Bárbara está sola, no tiene a nadie que la acompañe, entonces se empieza a encariñar con ella y ya posteriormente cuando nace la niña también se encariña con esta bebé. Ya al nacer el bebé llega Emma, quien es una persona transexual, quien es una mujer transexual y donó su esperma porque quería ser madre, tenía las ganas de ser madre, pero no tenía la forma de cómo hacerlo, así que decide donar su esperma y el óvulo de Jazmín es el óvulo receptor de este esperma, pero al principio obviamente Jazmín se sorprende, no tanto porque sea una mujer transexual quien donó el esperma, sino porque se supone que los donantes de esperma son anónimos, no deben saber a quién se le dio esa muestra, qué óvulo fue fecundado. Y en este caso Emma supo quién fue la mujer o quién fue el óvulo fecundado, quién tuvo a su hija, algo que le sorprende, lo rechaza, pero al final lo termina aceptando y estas 4 mujeres se terminan uniendo para la crianza de esta niña. Así que Jazmín, Bárbara, Selva y Emma terminan uniéndose y enfrentándose tanto a los problemas que pueden dar crear un hijo como las vivencias que cada una tiene por su parte, la forma en cómo crecieron, la forma en cómo piensan y cómo se enfrentan a la vida, acá comienzan a chocar y es lo que hace interesante toda esta historia. Esta es una historia que, aunque tiene obviamente protagonistas masculinos, es una historia que está liderada absolutamente por las mujeres. Los personajes masculinos quedan un poco en segundo plano y acá todo el show se lo llevan las 4 protagonistas. Particularmente creo que Emma es la que más resalta por el hecho de que es una mujer transexual, es algo poco visto o nunca visto en televisión. Bueno, acá en Argentina sí se ha visto con Florencia de la B, pero en otros países de Latinoamérica rara vez vemos a una chica transexual protagonizando una historia, así que acá lo vemos y ella resulta ser la más llamativa también porque es algo distinto. Están mostrando la realidad de otro que no estamos acostumbrados a ver en una telenovela. Una persona cisgénero normalmente no conoce tanto las circunstancias de vida de una persona transexual y acá está muy interesante cómo nos muestran la vida de Emma, cómo viven, que muchos de ellos y de ellas son, digamos que, relegados de la sociedad, de su propia familia, no tienen dónde vivir y se terminan agrupando ellas mismas y teniendo sus propios hogares, conformando una familia.
Y acá nos muestran todo ese mundo, una casa que ellas crearon, pero digamos que una matriarca las guía, las orienta, es como su madre, y nos muestran todo este mundo que está en la sociedad, pero que muchos no vemos, no sabemos, no conocemos y otros ignoran. El personaje de Jasmine es una mujer exitosa en su trabajo, quiere seguir creciendo en su trabajo, pero por el hecho de ser mujer y de querer ser madre, le va a truncar esto, porque al ser madre va a tener licencia, va a tener que tener permisos para cuando la niña se enferme, cuando tenga esto, cuando tenga lo otro, y la empresa es liderada por hombres, así que no le conviene tener a una mujer que tenga hijos. La ven a ella prácticamente como un hombre que no va a tener ningún tipo de responsabilidades, como hay un personaje que es como la contraparte de ella, todo lo opuesto a Jasmine, es un tipo machista, que la mujer dejó de trabajar y él dice que ella no necesita trabajo porque ya está feliz estando casada con él y cuidando a sus hijos. O sea, piensa totalmente opuesto a lo que piensa Jasmine, y por eso ella decidió subrogar este vientre para no ver afectada su vida laboral. Bárbara, el de Natalie Pérez, a mí me encanta este personaje porque tiene mucho drama. Fue como obligada a prostituirse por el novio, fue obligada a hacer cosas que no quería. Ahora cree que logró salir de este mundo, pero una vez que da luz, de repente este hombre reaparece y la quiere obligar otra vez a prostituirse, a hacer lo que él le diga, pero él aún no sabe que ella acaba de dar a luz. Entonces ella está tratando de ocultar que él se entere que tuvo a la pequeña Victoria. Porque no les conté, la niña se llama Victoria y eso es lo que le da el título a esta historia, pero se llama Mi Pequeña Victoria. El personaje de Selva, interpretado por Inés Esteves, también me parece muy bueno. Es una mujer que, siendo una niña, la madre la abandonó, quedó ella con su padre y al cuidado de sus hermanos. Fue la única mujer que quedó en la casa y por lo tanto la mentalidad machista del hombre, del padre de ella acá, la obligó como que a ser madre siendo una niña, a criar a sus hermanos, a cuidar toda la casa, a encargarse de toda la casa. Pero ella, al crecer, como a diferencia de muchos o de historias similares que nos han mostrado, ella no tiene rechazo hacia su madre. Ella se pone en el lugar de la madre y dice que si la mamá se fue es porque hay un motivo. El marido le dice que no hay ningún motivo para que la madre haya abandonado a sus hijos, pero ella lo ve desde otra perspectiva y me parece muy interesante el punto de vista del personaje en cuanto a lo que pasó con su mamá. Ella dice que por qué una mujer al tener hijos tiene que renunciar a lo que quería hacer, por qué tiene que renunciar a sus sueños simplemente porque es madre. Porque muchas son madres no porque quieren, sino porque se ven obligadas a tener el bebé. Algo así como que actualmente una mujer debe tener el derecho de abortar o no tener un niño si no lo quiere tener, o interrumpir el embarazo cuando obviamente está en la etapa que se debe. Obviamente cuando hay una etapa que ya es asesinato es otra cosa. Pero acá ella insinúa eso, que una mujer, ¿por qué tiene que ser madre a la fuerza? La madre de ella tuvo varios hijos, pero fue en una época en la que la mujer se casaba para procrear, no había otra forma sino casarse, tener un montón de hijos o lo que el marido quisiera. Si quedaba embarazada y tenía que tenerlo, no tenía decisión sobre su cuerpo. Entonces ella se pone en ese punto y ve que la madre no es culpable de nada, que quizás ella se vio obligada a tener todo este montón de niños y no cumplir sus sueños, así que el padre la puso a elegir tus hijos o tu vida y simplemente ella decidió su vida. Esta historia está escrita por Erika Halvorsen, que es la misma escritora de Amar después de amar, la versión original de Caer en tentación. Me sorprendió que acá no hayan historias de infidelidades porque ella siempre escribe historias de infidelidades. Muy buenas sus historias, pero como ese dato curioso que siempre son de infidelidades, y acá no lo es. Acá escribe junto con Daniel Burman, que es otro escritor más de cine, pero también ha escrito televisión, y están haciendo una dupla excelente junto con otros chicos que también escriben los capítulos, y me parece que es una historia muy vanguardista, muy innovadora y sumamente importante para la época en la que vivimos. Así que si te gusta esta historia, la has visto, o si no la has visto, mírala porque está sumamente interesante y coméntame acá qué te ha parecido. Así que, chao.